¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:29 y aquí arranca nuestro programa de hoy. Les vamos a acompañar como todos los días hasta las 6 de la tarde. Empezamos a recuperar ya la rutina después de las fiestas navideñas en los contenidos de este programa que pueden seguir, ya lo saben, en directo aquí en la 8 Burgos, también en directo vía streaming en nuestra página web www.tyltv.es y cuando quieran en las distintas redifusiones que realizamos aquí en la 8 esta noche, por ejemplo, a partir de las 10 o en nuestros perfiles de redes sociales, en plataformas como YouTube, cuando quieran. Les decía que recuperamos la rutina post-navideña recibiendo a nuestros colaboradores habituales de los viernes. Empezaremos hablando de psicología, esta vez con un enfoque más social, con nuestro experto Fernando Pérez del Río y un invitado con quien vamos a hablar de los efectos de la pandemia a nivel social y sobre todo en los colectivos más vulnerables. Vendrá también hasta el plato de 8 Magazine nuestro experto en criminología, el decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I, Víctor Rodríguez, que como cada semana nos ayudará a entender un poco mejor este mundo relacionado con el crimen, con la seguridad. Será dentro de un ratito. Antes celebraremos los 20 años de la ONG Tierra Sin Males. Además, hoy tenemos una historia muy triste que compartir con todos ustedes. Hoy es el día 8 de enero y hace 7 años que desapareció el joven de origen burgalés, su familia procede de Sedano, Borja Herrero, que, como les digo, desapareció en Colombia hace 7 años y no se han vuelto a tener noticias suyas. Cada 8 de enero, desde ese fatídico momento, se realizan concentraciones para recordar a Borja y para continuar con su búsqueda, con la recabación de pistas sobre cuál puede ser su paradero o qué pudo ocurrir aquel 8 de enero. Pero este año, a causa de la pandemia, no se puede realizar ninguna concentración, como se pueden imaginar, así que su familia quiere visibilizar esta ausencia en redes sociales y también lo va a hacer en nuestro programa. Vamos a estar muy pendientes de la previsión meteorológica porque, como nos avanzaba Daniel Angulo ayer, la borrasca Filomena nos va a dejar una nevada muy importante a partir de mañana y lo vamos a detallar en nuestra previsión del tiempo. Y además hablaremos de cultura en nuestra agenda semanal Fila 8 con Carla Martín y también con el estreno, porque hoy arranca la 22ª edición del Festival Escena Abierta. Nuestra compañera Leticia Gutiérrez ha estado con los actores en los momentos previos al estreno de la primera obra. Todo eso va a ocurrir desde ahora y hasta las 6. Comenzamos hablando de, no exactamente de psicología en esta ocasión, pero sí saludando a nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río, que nos acompaña en el plato de 8 Magazine. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Nos veíamos hace prácticamente una semana para hacer balance del año, sí, pero estábamos a distancia, ahora recuperamos la rutina. Vamos a hablar hoy de un tema muy sensible, igual porque los protagonistas son muy sensibles también. Decía al principio que queremos ver, analizar, reflexionar sobre la situación de los colectivos más vulnerables, sobre todo después de la pandemia, que una vez más afecta más cuanto a los más débiles al final, sí, ¿no, sin duda. Fernando? Para eso hemos invitado a Diego Prados, un amigo de Cáritas, que es una de mis organizaciones favoritas, que a mí siempre me hubiera gustado trabajar en Cáritas, ¿eh? Un día bueno, pues de momento le tenemos como colaboradora aquí. Diego, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Diego además es el enlace, no sé si tú lo sabes, entre los medios de comunicación y Cáritas, así que nosotros le saludamos a menudo y nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Diego, vosotros en Cáritas, a nivel nacional, pero también en Burgos, habéis realizado un estudio sobre el impacto que ha tenido la pandemia a nivel social, porque lo decimos muchas veces, la parte más grave de la pandemia es la sanitaria, y nosotros no abordamos ese tema justamente porque, como es el más importante, lo dejamos para los expertos, pero nos damos cuenta que hay otras facetas de la vida desde el punto de vista económico, social, también emocional, lo hemos abordado con Fernando,
que están condicionados por el coronavirus. En este caso, en el estudio que ha hecho Cáritas, ¿cuál ha sido el enfoque? ¿En qué temas os habéis centrado? Bueno, pues ha habido varias áreas, digamos, en las que se ha notado mucha diferencia a la hora de sufrir pues lo que ha supuesto la pandemia para todos. Desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que ya veníamos, y eso se señala en el estudio, que ya veníamos de una situación complicada por la crisis anterior, la que se inició en 2008, de la que, bueno, en principio pues había algunos indicadores que nos podrían pues hacer ver que en cierta medida se estaba recuperando, pero claro, esa recuperación también se había hecho a un coste social alto. Entonces, en España, por ejemplo, pues tenemos un problema grave, por poner un caso o uno de los casos más claros, de precariedad laboral. Entonces, claro, cuando hay una situación como esta, que es en cierta medida imprevisible, ¿qué ocurre? Que a los primeros a los que afecta es a los que tienen una situación más precaria. O sea, el concepto de precario a veces nos puede recordar un poco a lo que es una construcción precaria. Si tú tienes una casa construida de forma precaria y hay una riada, por ejemplo, o hay una nevada, como parece que vamos a tener, pues evidentemente el primero que va a tener goteras es el que peor tenga la casa. Entonces veníamos de un tejido social pues muy precarizado, y entonces ellos han sido los primeros afectados. ¿En qué se ha notado esto? Pues los primeros a los que han despedido son precisamente los que ocupaban empleos, por ejemplo, todos los de cara al público, en la hostelería, en la distribución. Por ejemplo, en las primeras semanas nosotros tuvimos detectamos ahí un impacto muy grave en las personas que trabajan en el servicio doméstico. ¿Por qué? Porque aunque hubo un leve repunte porque hacían falta más cuidados, ¿qué pasó? Que muchas familias, de forma muy responsable, dijeron, bueno, pues habiendo este problema, tanto por la persona a la que está cuidando, igual si es una persona mayor, como por la propia persona que viene a cuidarla, pues es mejor que durante unas semanas deje de hacerlo. Que está muy bien, pero claro, deja a esa persona en una situación de desprotección absoluta. Además, bueno, pues sabemos que, aunque esto ahora se está mejorando, sabemos que la protección social que tienen, por ejemplo, las empleadas, porque son un 95% femeninas, las empleadas del hogar, es muy leve la protección social que tienen. Entonces, bueno, pues son las personas a las que primero ha afectado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, una persona que entra en un ERTE y ve reducida su salario pues en un 30, un 40%, claro, eso para alguien que gana 2.000 euros, pues es un fastidio. Para el que gana 1.000 o para el que gana 800, pues es un descuadre total. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los ahorros? Aparte de que históricamente en España la capacidad de ahorro que tenemos, por diversos motivos, es muy pequeña, las personas más vulnerables tienen una capacidad de ahorro nula. No porque no quieran ahorrar, más les gustaría ahorrar mucho y tener grandes planes de pensiones, pero con unos salarios bajos. ¿Qué pasa? Que la capacidad que tienes de hacer frente a imprevistos, que de eso Cáritas ha hablado mucho y la Fundación FOESA, que también está vinculada a Cáritas, la capacidad de hacer frente a imprevistos es uno de los indicadores de pobreza o de exclusión más claro. Pero perdóname, Fernando, Diego, a todas esas circunstancias que yo creo que somos capaces de ver a primera vista, si profundizamos un poco más, vemos que a la hora, por ejemplo, de pedir ayudas, nos encontramos con la brecha digital, que ya hemos abordado también desde el punto de vista de la educación, y seguro que habéis detectado también carencias en ese sentido. Hay personas que tienen problemas, que pierden su trabajo, que no tienen una cobertura social porque ya tenían una situación precaria y tienen que solicitar ayudas, y se encuentran con la barrera de la administración digital. Sí. Fernando, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención de ese dato, porque decía que casi la mitad no tenían habilidades para responder a la burocracia. Yo también añadiría que la burocracia es extremadamente compleja a veces. Yo hace un año, personalmente, me presenté a una licitación de la Diputación y casi tuve que contratar a un informático para que me ayudara. Extremadamente complicadísima. Y yo me preguntaba, ¿y qué pasaría si yo estuviera en un pueblo? Porque es la Diputación, supongo que atiende a los pueblos y no a determinadas élites. ¿Qué pasa si estoy en un pueblo con poca gente y no puedo pedir ayuda a nadie? No hubiera podido presentar esa O no tienes conexión a Internet, que pasa en muchos puntos de la provincia. Entonces, quiero decir que desde ese punto de vista y del educativo también, ¿no? Durante el confinamiento, esa es una brecha que entiendo también habéis habéis detectado. Sí, desde el punto de vista educativo, por ejemplo, ha sido clarísimo, y además desde el primer día, ahí sí que es cierto que las autoridades educativas, la Junta en este caso, reaccionó, pero bueno, reaccionó, yo diría que a las 3-4 semanas de que ocurriese, digamos que alguien se dio cuenta de que no todos los chavales tienen un ordenador en casa, no todos los chavales tienen conexión a internet. Nosotros, en nuestra experiencia más cercana, los chicos y chicas a los que atendemos, niños y adolescentes, una situación
muy corriente, muy cotidiana, es que solo el padre o la madre, cuando están los dos presentes, tengan teléfono con conexión a internet en casa. Entonces, claro, hacer los deberes, vamos, los que nos estén viendo y sean padres y han tenido que lidiar con el tema de deberes, plataformas, PDF, sube, baja el archivo y demás, pues desde un ordenador ya es complicado, pues ahora que se imaginen hacerlo desde un móvil, cuando tienes más de un hijo y cuando además tú mismo puede que carezcas de esas herramientas. Es que es cierto que el tema de la administración digital está muy bien. ¿Para quién? Pues para el que tiene las habilidades. Yo presento la declaración de la renta por internet, pues muy bien, pues me es muy cómodo, pero porque yo sé presentarla, pero es que hay jubilados que no en tienen España internet. todavía hay 30.000 personas que presentan la declaración a mano. Bueno, Claro. y me Entonces, gustaría a mí ver esas habilidades sociales para hacerse con una firma digital, por ejemplo, en Bueno, licenciados eso es. superiores, a ver quién es capaz. Claro, pero eso. no quiero frivolizar con este tema porque es muy serio. Fernando, tú, cuando me planteaste este tema, más allá de estas dificultades que son importantísimas, pero que hemos ido detectando a lo largo de estos 10 meses prácticamente de pandemia, querías profundizar un poco más en la cuestión y detenernos en analizar el concepto de desigualdad, y porque todas estas cuestiones lo único que han hecho es acrecentar esa desigualdad que Sí. ya existía. Mira, la gente tiene que entender, o sea, que, por poner algún ejemplo así que se visualice bien, ¿no? Una persona de clase baja está en la universidad, suspende una vez, solo tiene una oportunidad, pierde la beca y no vuelve a estudiar. Una persona de clase media o clase alta puede equivocarse muchas veces, ¿no? Un montón de veces. Y esta diferencia es muy sencilla. Un pobre solo se puede equivocar una vez. ¿Me explico? Y al final, este es el concepto del ascensor social, Bueno, que ya has abordado en sí, alguna ocasión sí, sí. aquí, ¿no? Los últimos trabajos así internacionales es que hay muchísimo publicado. Pero bueno, resumiendo mucho, es que el ascensor se ha parado en España. En algunos países nórdicos funciona ascendente en algunos casos, es decir, ascendente que si es de clase baja y es muy muy inteligente, puede llegar a un puesto, a una estudiar, etcétera, etcétera. Pero no funciona descendentemente, es decir, si las clases ricas o adineradas utilizan toda su red de amistad, de apoyo, de colegios, de estudios, de amistades de determinado nivel para que sus hijos sigan en ese nivel. Es decir, no funciona de forma descendente, ¿no? Funciona en algunos casos de forma... En España lo que ha ocurrido es que se ha estancado. Es decir, tenemos que pensar algo que no había ocurrido casi, íbamos a llegar a casi un siglo. Desde los años 50 los hijos viven peor que sus padres. Claro, ¿no? aquí Que esto es nuevo, esto es realmente Diego, nuevo. pero ¿qué influye más en la posición social y también económica de una persona? ¿Su origen familiar, su talento, su capacidad, sus habilidades? Sí, a ver, todos los estudios que hay al respecto sobre el desempeño académico dicen que la variable que más peso tiene es el nivel socioeconómico de los padres. Claro. Un chaval de una familia, hablemos de clase media, si es que tenéis algún sentido este concepto, pero un chaval de una familia de clase media en un mal colegio, digamos, en un colegio pues que tenga malos resultados en selectividad, que esté, bueno, lo que se entiende, ¿no? Pues va a tener unos buenos resultados, y un chaval de un nivel socioeconómico mucho más bajo en un buen colegio va a tener malos resultados. Entonces, la familia... ¿Pero esto por qué ocurre? Claro, esto no es casual. ¿Por qué? Porque, bueno, esto está muy, muy estudiado, nos podríamos remontar hasta Bourdieu y en fin, pero vamos. Sí. ¿Por qué? Porque los padres transmiten también dentro de casa, por ejemplo, pues en una casa con un mayor nivel de estudios, hay más libros, hay más facilidades, pero luego también podemos ir a cosas muy básicas, ¿eh? Si un chaval, por ejemplo, cuando está en quinto, iba a decir en quinto de GB, yo soy joven, pero no tanto, en quinto de primaria, cuando tiene 10 años y los padres ven que tiene algún problema en clase y tal, ¿qué hacen? Le hacen toda la ruta, le llevan al oculista porque no vaya a ser que tenga un problema de Claro. tal, y pues le compran unas gafas que, por cierto, no cubre la seguridad social. Si ven que necesita un apoyo, cogen un profesor. Si no, acaban en la consulta de Fernando diciendo, claro, a mi hijo qué le pasa. claro. Y todo eso son recursos, que sí, que tenemos un sistema educativo, bueno, pues que funciona relativamente bien, pero que ante los casos un poco más complicados, claro, es que hay que pensar que en España tenemos una tasa de fracaso escolar del 25%. Es altísimo. Y eso terrible. no tiene parangón en ningún país, por lo menos, digamos, de nosotros, no de la Unión Europea 15, digamos, de los 15 países más avanzados de la Unión Europea, no hay ninguno que tenga una tasa de... Y este grueso, digamos, de chavales que abandonan los estudios, que no llegan a completar la secundaria, ¿de qué clase social son?
Claro, entonces, o eso se aborda, y es que además hay que abordarlo de forma específica. Y el discurso meritocrático, lo único que hace es ir en contra de los intereses de esos propios chicos. Claro, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Hay algo a mí que me sienta muy mal, o sea, a mí me sienta fatal. O sea, yo creo que hay una idea y no cambia, o sea, sigue existiendo, de que son vagos, que se lo merecen. Yo he trabajado con gente pobre, pues casi la mayor parte de mi carrera, y yo diría que están más trabajadores que Claro, los, es que yo lo he visto, o sea, son más trabajadores. Es que que los de hay un clase rica. concepto clave. Es muy, muy injusto, o sea, tremendamente injusto. Hay un concepto clave aquí, yo creo, hablando de la educación, que es el de los incentivos. Yo, por ejemplo, que puedo decir que bueno, pues puedo pertenecer a una clase trabajadora pues un poco especializada, digamos. Cuando yo era chaval, ¿qué incentivos tenía yo para estudiar una carrera? Bueno, pues porque yo sabía que si yo estudiaba una carrera, pues podía acceder a un determinado trabajo. Además, en mi entorno, mis amigos, mis compañeros, pues más o menos, quien más, quien menos, estudiaba una carrera, estudiaba un grado formativo de un ciclo de grado superior, en fin, pues continúa los estudios más allá de... Entonces yo también... los horizontes, digamos, que tienes, las aspiraciones vitales que tienes son distintas, es que son totalmente distintas. Claro. O sea, hay muchos niños para los que ir a la universidad es como si a mí me dicen que sea astronauta. No, pero claro. Si la universidad está abierta a todos ya, pero si es que no es solo una cuestión de que tengas que sacar un 5 de nota de corte y de que puedas pagar los libros, es una cuestión de expectativas, de que tú mismo te veas estudiando una carrera. Pero, y además hay un momento. Es que este tema es ajeno, es un tema interesantísimo, bueno. Pero nos queda poco tiempo y a mí me gustaría tener, hacemos una segunda parte cuando queráis, no hay ningún problema, porque yo creo que es que aquí la actualidad está tan presente, ¿no? Desde cualquier ámbito, pero me quiero quedar con un halo de esperanza, porque al final el sistema, como decías, Diego, hay un sistema público, un sistema educativo y sanitario público al que todos tenemos acceso. Me quiero resistir a que estés tan determinado por tu origen social, ¿no? Al final el sistema debería de alguna manera detectar esas posibles vulnerabilidades al margen del propio sistema educativo e intentar compensarlas, o no sé, ¿cuál es la, yo contestaría, yo creo que tanto para las izquierdas o por las derechas, o sea, aparte de, tienen que entender que, aunque no sea por solidaridad, fíjate lo que te digo, vamos a pensar en egoísmo puro y duro, aunque solo sea por egoísmo, el sistema no necesita cuidar a esta gente porque después es muy difícil recuperarla. Bueno, sobre todo... muy difícil, o sea, si has trabajado con gente muy baja, tú también, es muy complicado, o sea, se requieren muchos recursos. Hay que pensar que en el tema, por ejemplo, del abandono escolar, es que este chico, que a los 18 años ni siquiera tiene la secundaria, va a ser, vamos, y está mal claro, que lo diga así, pero es que va a ser durante toda su vida laboral, no una carga, porque nadie es una carga, a ver, porque ya partimos de una idea de dignidad de la persona, pero es que va a ser alguien que no va a encajar en la sociedad, porque no va a encontrar un trabajo digno, porque va a estar entrando y saliendo del paro, porque va a estar entrando y saliendo de las prestaciones públicas. Entonces, hombre, yo creo que merece la pena hacer una inversión, precisamente, pero además una inversión que vaya, porque no siempre es una cuestión únicamente de recursos, sino dónde los pones. Claro, si tú quitas las clases de refuerzo, si tú, en fin, si tú segregas entre los buenos estudiantes y los malos estudiantes, por ejemplo, el bilingüismo está muy bien, hasta que te das cuenta de que eso tiene un efecto segregador brutal entre los alumnos. Entonces, igual hay que dar unos pasos para atrás. La alfabetización digital, las tablets, etcétera, pueden tener sus partes positivas, pero ¿se ha valorado, por ejemplo, el impacto que eso puede tener a nivel social y económico en las familias más desfavorecidas? ¿O vamos a hacer al final una competición en la que damos lo mejor para los que ya van bien y les ponemos a la última en tecnología, a la última en idiomas, y vamos dejando cada vez atrás a más gente? Y eso, bueno, pues es un modelo de sociedad, ¿no? Pues no es el que nosotros queremos. A la pandemia, era uno de los debates a la hora de tomar la decisión de la vuelta presencial a las aulas, de alguna manera frenar esa desigualdad que se iba acrecentando a medida que pasaba más tiempo los niños en su casa, dependiendo de recursos que no eran iguales para todos. En las aulas, al menos, durante ese periodo, pues están en las mismas condiciones. Bueno, me parece súper interesante, así que Diego, vas a tener que volver para que profundicemos un poco más en este tema y lo llevemos también a otros ámbitos, porque esto tenía lecturas directamente económicas también en el ámbito sanitario, en muchos puntos que no nos ha dado tiempo a tocar. Pero bueno, de momento os organizáis, Diego, tú estás invitado cuando quieras, Fernando, tú vuelves el próximo viernes. Vamos a tratar el tema, bueno, de Donald Fernando Trump. no se atreve ni a decirlo.
vamos a dar una interpretación política desde la sociología al asalto del Capitolio, a ver si lo conseguimos. Vamos a intentar explicar qué fenómenos previos han ocurrido para que una institución tan sagrada para los propios norteamericanos haya sido tan vulnerable estos días, ¿no? Esa es la idea. Una política de identidades. Eso es, pues de eso vamos a hablar. Diego, ha sido un placer compartir este rato contigo, Sí. Vuelve pronto y quedaros, porque creo que os va a interesar a los dos el tema del que vamos a hablar a continuación. La ONG, que tiene sede en Burgos y Soria, cumple 20 años de historia y con ese motivo repasamos su trabajo y además analizamos también cuál ha sido el impacto de la pandemia en sociedades, en situaciones bastante más complicadas que las que hemos hablado aquí, que mira que han sido duras, como por ejemplo en El Salvador. Lo conocemos en el siguiente reportaje. Adelante.